Finalizado el mercado de fichajes y sin que hubiese absolutamente ninguna novedad en el Racing, vamos a hacer un vídeo bastante interesante, aparte de necesario, valorando la plantilla de Racing y comparándola con la que teníamos el año pasado. Quiero decir desde el vamos que el Racing tiene peor plantilla que el año pasado. Yo pues había dicho en varias ocasiones que me parecía que estábamos haciendo una plantilla interesante, pero al final no han terminado de venir las piezas para que hubiese siquiera el mismo nivel que el año pasado. ¿Por qué digo esto? Si hay jugadores que son mejores que el año pasado en algunas áreas. Pues porque en cómputos generales hemos dejado la banda izquierda totalmente coja, por tanto no tenemos efectivos en esa banda y el 50% de nuestros centrales están lesionados de larga duración. Por tanto, cualquier acumulación de tarjeta roja, molestias, lesión, va a hacer que solo tengamos un defensa central o incluso ningún defensa central, dependiendo del caso. Esperemos que no, pero sabemos perfectamente que va a pasar, porque siempre pasa. Incluso el año pasado llegó a pasar teniendo 3 centrales en la primera vuelta. Vamos a empezar por los porteros. El año pasado teníamos a Bernat, que tenemos este año igual, por tanto ahí estamos igualados. Gazzaniga los sustituimos por Jesús Ruiz. Yo pienso que más o menos es exactamente el mismo nivel, no creo que haya diferencia sustancial entre Gazzaniga y Jesús Ruiz. Y después antes teníamos a Cantero y ahora hemos traído a Joel Rodríguez. Cantero era y terminó siendo de los mejores porteros de segunda división, y Joel Rodríguez por ahora está siendo suplente y puesto que Jesús Ruiz es peor que Cantero, podemos decir que entonces si Joel es el suplente de Jesús Ruiz, Joel también es peor que Cantero, a priori. Por tanto, en la portería ya tenemos el primero de los signos negativos, que tenemos menos nivel. Centrales, David Castro lo mantenemos, ahí no hay diferencia. Cambiamos a John García por Alexa Puric. Creo que pues evidentemente es una bajada de nivel, porque John García era de los mejores centrales de segunda y Alexa Puric por ahora lo está haciendo bien, pero no sabemos cómo lo va a hacer a lo largo de toda la temporada, si va a estar 100% adaptado, si ahora lo está haciendo bien y después bajar el nivel, eso no lo sabemos. Entonces podemos decir que hay una pequeña bajada de nivel en esa posición, pero sí que es cierto que pues Enrique Clemente es bastante peor que Naldo Gómez y Alex Martín es bastante peor que Eric Cavaco. Por tanto, en términos generales debería haber una mejoría, pero tenemos que recordar que David Castro está lesionado y que Cavaco también está lesionado, ambos de más o menos larga duración. Se habla de mínimo 1, 2 o 3 meses, dependiendo del caso. Por tanto, no hay una mejoría, porque al final solo tenemos 2 centrales y el año pasado en la primera vuelta teníamos 3 y en la segunda vuelta teníamos 4. Por tanto, en términos generales hay una debilitación de la plantilla. En el lateral solo tuvimos un cambio, Cubero por Aitor Buñuel. Pienso que más o menos el nivel es similar, por tanto el nivel ahí lo mantenemos. Los pivotes hemos tenido una bajada de nivel bastante notable. Hemos pasado de Jesús Bernal, que fue uno de los mejores pivotes de segunda división, a Luis Perea, que era un pivote suplente del Leganés. Con eso no digo que sea mal jugador, pero sí que es cierto que no era el titular en el Leganés, que terminó ascendiendo a primera división, y no creo que tenga tanto nivel como tenía Jesús Bernal. Y después Manzanara, que sí es cierto que el Manzanara de este año parece que está a un mejor nivel que el del año pasado. En cualquier caso, sí que hay menos nivel que el año pasado. En los centrocampistas sí que hay una mejora, sobre todo en los suplentes. Seguimos teniendo a Señé, seguimos teniendo a Les López. Chuca lo cambiamos por Álvaro Sanz, que es una importante mejora, sobre todo porque Chuca no estuvo disponible prácticamente nunca. Y pasamos a tener también a Aitor Gelardo, que esa posición no la teníamos siquiera, es decir, no teníamos tantos centrocampistas. Entonces hay una mejoría sobre todo en los suplentes, lo cual pues está bien. Pasamos ahora a la media punta. Hemos cambiado a Iker Losada, de los mejores mediapuntas de segunda división, por Manu Vallejo, que evidentemente es una bajada sustancial de nivel y también pues
varias preguntas a realizarnos, que son ¿qué pasó con los 1,8 millones de Iker Losada? ¿En qué los hemos invertido si no tenemos suficientes efectivos? No hemos llegado ni siquiera a completar la plantilla. No tenemos mejores jugadores que el año pasado. Entonces, ahí hay algo que se nos está escapando. Tampoco entiendo por qué le hemos puesto facilidades al Betis para que nos pague a plazos los 1,8 millones. Cualquiera diría pues que a cambio de pagarlo a plazos, el Betis nos daría algún futbolista, nos cedería algo, pero no hubo absolutamente nada, lo cual me hace preguntarme por qué le hemos dado todas las facilidades del mundo al Betis para que nos pague 1,8 millones, mal vendiendo, porque hemos mal vendido a nuestro mejor futbolista y no hemos traído a nadie siquiera que se pueda comparar a lo que teníamos. Pero bueno, eso ya son preguntas. En cualquier caso, es una bajada de nivel también en la media punta. En los extremos, en banda derecha, teníamos a Nico Serrano, a Pinchi y a Nacho. Y actualmente tenemos a Josué Dos Ríos, que podemos decir que es peor que Nico Serrano, evidentemente. Nico Serrano tenía un nivel absolutamente increíble, Nacho es igual que Nacho, y hemos perdido a Pinchi, que podía jugar por las dos bandas, igual que Nico. Por tanto, hemos tenido un empeoramiento de la plantilla. No vamos a poner ya por ejemplo, la primera vuelta que tenemos a Carlos Vicente Nacho, porque Carlos Vicente entonces es mejor que Nico Serrano y Nico Serrano es mejor que Josué Dos Ríos. Igualmente, Dos Ríos me parece un gran futbolista, me parece un gran extremo, pero sí que es cierto que no se compara al nivel que teníamos el año pasado en esa banda derecha. Y en el extremo izquierdo hemos cambiado a Ever Pena y a Álvaro Vadillo por nadie. No tenemos ningún efectivo en banda izquierda, ni a pierna natural ni en posición natural. Por tanto, hemos tenido no un empeoramiento de la plantilla, es que directamente estamos cojos respecto al año pasado. Y por último, en la delantera sí que tenemos una pequeña subida de nivel. Mantenemos a Álvaro Jiménez, solo que ahora viene con más ritmo. Xavi Merino lo cambiamos por Eneko Jauregui, que es bastante mejor Eneko Jauregui que Xavi Merino. Y Manu Justo por Chiqui, que yo pienso que están exactamente al mismo nivel. Por tanto, en la delantera tenemos una pequeña mejoría que no compensa pues que la plantilla en términos generales es bastante peor que la del año pasado. Es decir, si no queremos decir bastante peor, es peor. Es peor plantilla que la del año pasado y está mucho más descompensada que la del año pasado. Estamos hablando que el año pasado, por ejemplo, en la primera vuelta teníamos a Ever y a Vadillo en la banda izquierda. Y en la banda derecha teníamos a Carlos Vicente y a Nacho. Ahora tenemos a nadie en la banda izquierda, porque no tenemos a nadie, y a Josué Dos Ríos y Nacho por la banda derecha. Es decir, hemos pasado de tener suficientes efectivos en las dos bandas a tener a nadie en una de las bandas y por tanto tener el equipo cojo. La conclusión a la que podemos llegar evidentemente es que tenemos peor plantilla que en la segunda vuelta del año pasado, segunda vuelta que hicimos pues una campaña de descenso. La primera vuelta era de ascenso directo y la segunda era de descenso directo. Y por tanto, pues más o menos ya podemos hacernos una idea de lo que nos podemos esperar este año. Con la plantilla que tenemos a fecha, cuando estoy grabando esto, a fecha 31 de agosto a las 4 de la tarde, sin que se haya producido ninguna incorporación, mi predicción de la temporada de Racing es que estamos en Primera Federación. No hay posibilidad de salvarse. No busquemos, porque no tenemos efectivos, no tenemos piezas. Y si ya tenía dudas de Cristóbal Parralo porque creía que su idea podía estar... podía empezar a no funcionar viendo la segunda vuelta del año pasado, viendo la plantilla que tenemos ahora mismo, es que su idea no puede funcionar. Ya, es que a Cristóbal Parralo me da bastante lástima porque no tiene efectivos para poder desarrollar su fútbol como le gustaría y por tanto no creo que podamos hacer... Ya no digo hacer una temporada como la del año pasado, es que no podemos salvar la categoría con esta plantilla. Vamos,
A no ser que, pues, en una semana o algo así, pues nos llegue un extremo izquierdo y un central de emergencia que estén libres. Hay varios libres muy interesantes, pero, pues, conociendo cómo es Mouriz, me espero incluso que aguarde hasta enero sin fichar absolutamente a nadie. Entonces, lo cual sería, pues, nefasto, porque igualaríamos más o menos los puntos que hicimos en la segunda vuelta del año pasado, porque no tenemos peor plantilla que entonces. Y ya digo, ahora mismo, Carlos Muriz ha hecho muy mal mercado de fichajes. Es un suspenso claro. No tenemos efectivos de nuevo en el extremo izquierdo, por tanto es un suspenso claro. Hay una parte del trabajo que está sin hacer. A mí me lleva a preguntarme qué demonios se ha hecho este verano, cómo dejamos ir a Ever Pena y a John García sin encontrarle recambios. A John García, por ejemplo, sí que es un poquito injusto, porque sí que se le encontró. Pero sí que es cierto que tenemos la mitad de nuestros centrales lesionados de larga duración. Deberíamos haber incorporado un central desde que sabemos que tanto Cavaco como David Castro no van a estar disponibles durante mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en el extremo izquierdo? ¿Por qué hemos dejado salir a Ever Pena? Entiendo que había pues un problema entre Ever y el entrenador, que pues no se entendían, no tenían feeling, vale, lo que queramos, ¿no? Pero ¿por qué dejamos salir a uno de nuestros mejores futbolistas, que era Ever Pena, en cuanto a estadísticas, porque fue de los máximos asistentes de la segunda división del año pasado, para traer a nadie? Porque no hemos traído a nadie, no teníamos a nadie seguro. Es decir, ¿por qué no se le ofreció una renovación cuando no teníamos ninguna pieza? ¿Por qué se espera por Óscar Pinchi y Nico Serrano cuando su incorporación al Racing no tenía absolutamente ninguna garantía y por tanto teníamos que fichar por lo menos un extremo para poder tener esa posición al menos cubierta en caso de que no vinieran? Ya digo, son pues preguntas que evidentemente hay que hacerse. En este caso, igual que pues en otros mercados podríamos decir que Carlos Mouriz había hecho un muy buen trabajo, en este podemos decir que ha hecho un muy mal trabajo porque ha dejado la plantilla muy descompensada. Y ha dejado pues también a Cristóbal Parralo, al técnico, pues lo ha dejado con una mano por delante y otra por detrás, porque lo ha dejado sin efectivos y por tanto con un montón de alicientes para que la temporada sea muy mala y que eso condicione el rendimiento del equipo y eso termine en una destitución injusta, porque no sería culpa de Cristóbal Parralo, es culpa de la dirección deportiva en este caso, pero bueno. Veremos qué pasa, veremos si Cristóbal Parralo consigue hacer milagros. Yo lo dudo mucho porque no tenemos plantilla como para salvar la categoría, pero bueno, veremos si consigue hacer un milagro. No confío nada, igualmente no, pero es que si no confían... No, yo no confío en esta plantilla, no confío en que podamos hacer buena temporada, no confío en que podamos salvar la categoría, pero aún así, pues yo soy del Racing. Y espero que milagrosamente y contra toda lógica consigamos hacerlo, porque nos hagamos pues, la de Inazuma Eleven, porque ya digo, no tenemos plantilla para salvar la categoría. Por desgracia, pero bueno. Veremos qué pasa, veremos si Cristóbal Parralo consigue un milagro, ojalá. Y, y veremos si Carlos Mouriz decide trabajar, porque en las últimas semanas da la sensación que ni siquiera ha trabajado y consigue compensar un poquito la plantilla de cara a enero, y si no, pues en enero a ver si consigue hacer algo. Que viendo cómo trabaja muchas veces Carlos Mouriz, pues me espero cualquier cosa. Nada más, nos vemos en la próxima ocasión.